Hola, muy buenas, saludos. Vamos a tratar en este vídeo de, de la crónica de una guerra anunciada entre Marruecos y España, ¿no? Lo que no sabemos es en qué momento podría producirse, pero yo creo que este enfrentamiento es inevitable y quizás en no mucho tiempo, ¿no? Entonces, este asunto ya empieza a ocupar espacio en las redes sociales, en los artículos que periódicamente se publican en los periódicos digitales, y quiero decir que está candente, el asunto está candente y mucho más teniendo en cuenta lo enrarecidas que están las relaciones entre estados y la actual situación de la política internacional, ¿no? Entonces, aquí en este vídeo vamos a intentar dirimir cuáles sería el momento que Marruecos podría emprender una ofensiva por Ceuta y Melilla. Entonces, eh, ya en el año 1975, con la operación denominada Marcha Verde, vimos cómo el gobierno de Marruecos, el de entonces padre del actual monarca Hassan II, aprovechó muy oportunamente la situación de salud de Franco, o prácticamente ya postrado en una cama, próximo a fallecer, para hacerse con la entrada de miles de marroquíes al Sáhara Occidental, ¿no? Este momento crítico de la política española, pues el rey marroquí lo aprovechó muy oportunamente, una operación realmente impecable, todo hay que decirlo, y pacífica, y prácticamente bueno, sin pegar un tiro, vamos, no. Y todo ello ocurrió pues porque, como digo, la situación y esta tesitura tan seria en la política española, pues si no recuerdo mal fue Arias Navarro el que ordenó la retirada de la Legión en estos territorios del Sáhara Occidental, ¿no? Y entonces pues ahí Marruecos ya se produjo la retirada de España y el Sáhara pues entró en una fase diferente hasta llegar al actual imperialismo marroquí, ¿no? que ya conocemos. Entonces, eh, un momento que Marruecos podría calibrar para invadir Ceuta y Melilla podría ser perfectamente este ensimismamiento que el gobierno español, el PP, también los dos, porque insisto, son el mismo partido, de cara a la política internacional y los intereses europeístas, además es el mismo partido. Entonces, como digo, este actual escenario de la guerra de Ucrania podría servirle a Marruecos para buscar su ocasión, como decía Maquiavelo, ¿no? Todo es la cuestión de aprovechar la ocasión y saber calibrar bien el momento. Eso es fundamental. Bien. Entonces, pasando al siguiente punto, tenemos que la Unión Europea planea un rearme bastante grande para los países, pues se entiende que de la Unión Europea, claro, porque la OTAN yo creo que ya es un cadáver, ¿no? Sencillamente yo creo que sí. Y entonces, pues, iría destinado a una partida presupuestaria gigantesca para comprar armas y para rearme y demás. Lo que nadie cuenta aquí es qué van a hacer con el asunto del reclutamiento. Porque claro, como le pasa a Ucrania, ¿para qué quiere tantas armas y luego resulta que no tiene soldados? O van soldados al frente que no tienen la más mínima formación, que no duran un cuarto de hora en el frente, y esta situación se está dando en Ucrania. Claro, entonces, ¿esto cómo lo van a paliar? Porque los ejércitos en general de los países europeos son bastante pequeños y cortos, son muy pequeños, porque están pensados para una situación OTAN y una situación del mundo determinada y de Europa determinada, etcétera. Entonces esto aquí les ha pillado a traspiés totalmente. Entonces, claro, va a volver la mili obligatoria, qué incentivos para reclutamiento se van a dar, porque claro, esto ya no nos engañemos, ya no son misiones campestres a Afganistán o a Irak en la reconstrucción y demás. Aquí estamos ante una guerra de desgaste industrial que está costando la vida de 1 millón de soldados, que se dice pronto. Entonces, ¿cómo van a conseguir el reclutamiento de soldados, de chavales más o menos jóvenes que quieran formar parte del ejército? Esto tampoco se está diciendo, porque las armas solas no funcionan, hacen falta soldados. Y este es un tema que en España se ha
evitado contestar, pero que, vamos, o sea, deben responder, porque si no, ¿de qué están hablando? ¿De una compra masiva de armas para qué? ¿Para llevarse comisiones? ¿Para hacer el agosto? ¿Para qué? ¿Para darle trabajo a sus amigos de la industria? Sin soldados no hay guerra, de momento es así, o sea, y esto no responde nadie. Margarita Robles, desde luego, le da mucho miedo responder a esto, temiendo, por supuesto, que haya problemas sociales, evidentemente, y una reacción social ante una mili obligatoria para mandarlos al frente de Ucrania, pues donde, insisto, es un frente mortífero. Esto no tiene nada que ver con lo que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, absolutamente nada que ver. Entonces, seguimos. Aquí esto del compra de armamento nos lleva a otro capítulo, que es el tipo de armas. El tipo de armas que se compran y que los países tienen en función de su enemigo. Importante. España está dentro de la estructura militar de la OTAN. Eso significa que la tipología del armamento está acorde al tipo de enemigo que se tiene. Se entiende que la OTAN antes era la Unión Soviética y ahora pues será el demonio ruso. Se entiende fácilmente. Pero claro, este no es el caso de Marruecos. Marruecos es un enemigo de distinto tipo y que tiene implicaciones geográficas muy distintas. Entonces, para una guerra por Ceuta y Melilla contra Marruecos, haría falta una armada de determinada forma, o sea, buques de guerra y demás. No sé si esto ya es competencia libre de los países o está dentro de la estructura militar de la OTAN. Entonces, esto es fundamental. Después, ¿qué defensa antimisiles tiene España? Porque la logística marítima no tiene nada que ver con la logística terrestre, como se puede ver fácilmente. Entonces, el transporte logístico desde la península hasta Ceuta y Melilla, ¿de qué manera se iba a producir? Si no es por mar, ¿verdad? Bien. Se entiende también que el número de tanques en una estepa abierta o en campos abiertos muy extensos, pues son fundamentales. Pero en una guerra urbana no lo sería. No tiene ningún sentido tanques en una guerra urbana, sino más bien grupos de asalto y una artillería potente. ¿Tiene España estas características para entrar en una guerra con Marruecos por Ceuta y Melilla? Yo pregunto, porque claro, la estructura militar de la OTAN impone unos criterios diferentes. Bien. Seguimos. En la historia reciente, pues tenemos, en la situación política reciente, tenemos que Donald Trump en el año 2020 reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Bien. Pedro Sánchez reconoce con mucha polémica, obvia, en el año 2022 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara también. Pero ¿por qué lo reconoce en el año 2020? Porque es Biden el que está en el gobierno. Y ahora vemos clarísimamente por qué lo hizo. Pero claro, el giro viene cuando Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y España vuelve a recomponer las relaciones con Argelia. Es obvio que es por esto. Bien. Este es el giro, o sea, esto es la situación. Y no consiste en Biden o Trump, consiste que es un plan del Pentágono. Y esto se lleva a cabo. Entonces, ¿qué es a mi juicio Marruecos o qué se intenta hacer de Marruecos? Pues a mi juicio lo que se intenta hacer con Marruecos es elevarlo a categoría de imperio. Y en este caso por parte de Estados Unidos y de Israel. Bien. La razón, entre otras muchas, sería romper la organización geopolítica que Rusia y China tienen en el Sahel, sobre todo Rusia, y la salida de Francia y todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, el Sahel, que en primera línea se compone de Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán y Eritrea. Y en segunda línea, al sur, Senegal, Burkina Faso y Nigeria. Bien, esto es el asunto aquí y el elegido para ello es Marruecos. Entonces, por eso, ya desde hace años se viene armando ferozmente a este país con tecnología de última generación, mucho por parte de Israel, que también es un gran aliado de Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tenemos un imperio, lo propio del imperio es la expansión, lógicamente. Y entonces aquí es donde Ceuta y Melilla y las Canarias corren peligro. Pero vamos, esto es una cosa obvia que yo creo que casi nadie ya puede dudar de ello.
a pesar de que Ceuta pues sea soberanía española desde el año 1580 y Melilla desde 1497. Claro, ellos dicen recuperar. Claro, Marruecos no existía entonces, claro. Pero bueno, bien. También otro dato importante. Marruecos va a disponer próximamente del sistema satelital Starlink de Elon Musk. Esto también es bastante importante y también a tener en cuenta. Entonces, eh, tal y como vimos en la Marcha Verde y en esta operación Ceuta, Melilla, Canarias, cuando toque, el respaldo de Estados Unidos va a ser total, absoluto. Bien. Eh, Se aduce generalmente que este rearme de Marruecos tan grande se debe a Argelia, pero claro, a la vez tenemos que tener en cuenta que en Marruecos están ya organizando desde hace tiempo comités para dirimir o tratar el asunto, como ellos dicen, de recuperar Ceuta y Melilla. Entonces no seamos tan ingenuos. Hay varios frentes para Marruecos, yo no niego que Argelia no sea uno de ellos, pero desde luego en un panorama así, pues Ceuta y Melilla ya ha anunciado de sobra por parte de Rabat en mapas, incluso decir que sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, sobre todo, y las Canarias, pues yo creo que están fuera de toda duda y es cuestión de tiempo, insisto. Entonces, ahora, vamos a tratar el tema de Vox. El Vox ante este problema, ¿no? De Ceuta y Melilla. Pues yo creo que Vox es un partido pues que está realmente tiene unas contradicciones muy serias. No, no ya tanto lo que le afean sobre los aranceles de Trump, su trumpismo y demás, bien, que ellos contestan pues contra la Unión Europea, precisamente, bien. Pero es que hay otra cuestión que no acaban de darse cuenta, que es que España, dentro de esta ecuación geopolítica, está fuera, sobre todo para Estados Unidos y también para Israel, como acabo de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible este sionismo tan desmelenado que se traen y este no ya trumpismo, porque da lo mismo, Biden iba en la misma línea, quiero decir. Claro, ¿esto a qué viene? Pues no se entiende muy bien. Esto no se entiende muy bien, porque la cuestión ya no es que en España gobierne Pedro Sánchez o Pepito de los Palotes. Consiste que son operaciones geopolíticas a cierto tiempo, a cierto plazo, y que esto no influye quién gobierna. Por ejemplo, Israel ha mantenido vínculos muy estrechos con el nacionalismo vasco y catalán, a pesar de que ya desde Felipe González empezar a haber relaciones fluidas diplomáticas con Israel e incluso desde que se reconociera el Estado de Israel, creo que fue en el año 86, si no recuerdo mal. Y claro, estos vínculos con el nacionalismo vasco y catalán pues han seguido funcionando hasta la crisis diplomática con Rajoy, de la que hemos tenido noticia hace poco, enredando con el nacionalismo catalán, precisamente. Entonces, claro, esto de nada sirve aquí decir que es que gobierna fulanito o menganito, no, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Entonces, si este ensimismamiento europeo es tan fuerte como para que España se olvide de su auténtico peligro militar, político y geopolítico como es Marruecos, pues claro, excuso decir qué ejército hay aquí, claro. Claro, ya hemos visto que en Valencia pues llegaron muy tarde a ayudar a los valencianos y mucha gente se extrañó de por qué el ejército había llegado tan tarde. Pero yo intuyo una respuesta, no lo sé a ciencia cierta, pero intuyo que España no tiene la decisión y la soberanía sobre su ejército, porque España está dentro de la estructura militar de la OTAN. Y como la OTAN digo estaba porque ya no sé si estaba en guerra contra Rusia, pues entonces la decisión le compete al alto mando de Bruselas, de la OTAN. Y por eso el ejército español llega muy tarde a Valencia, porque no es un ejército que sirva a España. Yo insisto, esto yo sé que suena raro decirlo, pero tanto armamentísticamente como políticamente es un ejército que está concebido para otra cosa, no para la defensa de España. Y entonces estas cosas pues conviene que los españoles se enteren ya de una vez, no es esto. Porque entonces tendría que ser un ejército diferente, puesto que el enemigo primordial no es Rusia, sino que es Marruecos, precisamente. Pero no está pensado en estos términos. Entonces, bueno, ¿qué podría hacer España en una posible incursión de los países europeos en Ucrania? Pues ser neutral.
ser neutral y contando con que el Reino Unido o Inglaterra va a ir de cabeza a Ucrania. Y entonces lo más oportuno sería la inversa, una ofensiva por sorpresa por Gibraltar. Esa sería una posibilidad, pero de ninguna manera entrar en Ucrania, porque ya sabemos cuál va a ser la respuesta de Marruecos en cuanto España se involucre a cierto nivel allí. Esto es evidente, y si no lo hacen es que son tontos, porque es obvio que eso es lo que habría que hacer. Y hasta aquí.